Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Bueno, pues cuando he escuchado la cabecera del programa, digo, ¿cómo pasa el tiempo? Hace nada estábamos hablando con el doctor Bellón y ya es jueves otra vez. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buena. Bien, buenas tardes, sí, es verdad, la semana pasa volando. Es increíble, ¿eh? Yo no sé, siempre se decía cuando éramos niños, cuando seas mayor verás, entonces sí que se te va a pasar el tiempo volando. A mí se me pasa, continuas a usted, pues ya ves. Así que ya, esto es horrible. Bueno, pero aquí estamos con salud y con humor, que eso es lo que importa, ¿verdad? Desde luego. Bueno, y con buen tiempo, que también importa, aunque la semana que viene ya viene otra vez un poquito pasada por agua. Bueno, doctor Bellón, hemos leído en estos días información acerca, ya lo hemos tratado aquí en otras ocasiones, pero no está de más recordarlo, ¿no? Sobre la utilización o mala utilización del tema de los antibióticos, ¿no? Que hay gente que no tiene claro todavía lo que es un antibiótico, para qué se utiliza y lo usa como cosa común, y eso pues lo que hace que cada vez pues a lo que se combate se haga más fuerte y sea más difícil de combatir. Así que para empezar y ir poniéndonos en situación, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes por las que los pacientes solicitan antibióticos o que el médico considera que está indicado para esa infección? Pues mira, los antibióticos solamente sirven para las infecciones por bacterias, que son un tipo de microbios que, por ejemplo, no son los virus, no son los hongos, son las bacterias. Eso quiere decir que, por ejemplo, el COVID, que por ejemplo la gripe, que por ejemplo todas esas infecciones que son por virus, el sarampión, la rubeola, todo eso no tienen tratamiento antibiótico, entre otras cosas porque los antibióticos a los virus no les sirven absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, los antibióticos sirven para matar o para hacer que las bacterias no se sigan replicando, no sigan habiendo cada vez más bacterias, porque una bacteria en 20 minutos se ha duplicado, o sea que, y si en 20 minutos se ha duplicado de una bacteria, en 20 minutos ya tenemos 2, en otros 20 minutos ya tenemos 4, en otros ya tenemos 8, y en nada de tiempo ya estamos invadidos completamente. Entonces, ¿qué hacen los antibióticos? Bueno, pues los hay bactericidas, o sea, bactericida significa que se cargan la bacteria. Hay algunos, por ejemplo, que lo que hacen es que le eliminan, por ejemplo, una pared externa que tienen, entonces ya no son capaces de resistir un medio que tiene más densidad que el suyo, bueno, digamos que tiene más sal y más eso, y entonces se llenan de líquido y explotan. Entonces es una forma de la bactericida. Las bacteriostáticos lo único que hacen es simplemente evitan que se multipliquen, y entonces le dan tiempo a nuestras defensas a que actúen contra ellas, porque no nos han invadido del todo, sino simplemente los hemos dejado ahí parados, como atados, para que lleguen nuestras defensas y se los carguen. ¿Cuáles son las infecciones más normales? Pues las infecciones más normales son las que son por bacterias. O sea, una angina, por ejemplo, de un niño, que son los más habituales, pues coño, ahí tienes una infección por bacterias. O sea, tú te le miras la garganta y ves las amígdalas muy coloradas y las placas blancas de una bacteria. Hay muchas, ¿no? Desde de las fiebres de Malta, pasando a lo que tú quieras, ¿no? O sea, siempre que sean bacterianas es una indicación de un antibiótico. Otra cosa es que una infección por virus, por ejemplo, un simple resfriado o una gripe, o eso, se pueda complicar. Ten presente que hay muchas enfermedades por virus que te disminuyen mucho las defensas. Y entonces, cuando tú ves, o resulta que tú tienes ya una enfermedad que te disminuye la defensa de por sí.
Por ejemplo, un fumador tiene las defensas de todo su árbol respiratorio hecho una birria. ¿Por qué? Porque no le deja, no ha creado, donde tienen que estar las defensas, ha creado una capa de magma alquitranoso, que eso no, por ahí no va. Recréate ahí que está escuchando Loli. Bueno, pues eso, aquello es imposible que llegue a las defensas. Entonces, una infección que está ya en el tejido, pues lo más lógico es que se pueda sobreinfectar. Entonces, yo yo nunca mandaba para una gripe o cualquier cosa de eso, ni antibiótico, otra cosa, porque sé que no sirve. Pero sí le daba al paciente una serie de datos por los que él tendría que volver. Que son, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El catarro simple, ¿no? Un catarro simple, estornudas, toses, no sé cuánto, pero bueno, no tiene. Pero si empezaba, aunque sea ahora un poquito a escupir, pues de un color amarillento, verdoso, si empezaba después de haberse le quitado la fiebre normal del resfriado, a los 2 días volvía otra vez la fiebre, o empezaba a no poder respirar, algo de eso. Eso ya me inducía a mí a pensar de que eso se había complicado con una infección bacteriana. Y entonces sí se ponía el antibiótico. Pero claro. Una cosa, como con todo. Doctor Bellón, es que ha mencionado antes que se multiplican a una velocidad escandalosa, o sea, cada 20 minutos se doblan. ¿Quiere decir eso que cuanto antes se coja la infección, cuanto más a tiempo, pues más fácil entiendo que va a ser combatirla con antibióticos y que el propio cuerpo sea capaz de doblegarla? Pero mi pregunta es, si hoy en día los antibióticos no se pueden comprar sin receta médica o tienen que ir con receta. Lo digo porque si se pueden comprar sin receta yendo a la farmacia, pues vale. Pero si no, si yo pido cita y me la dan como vimos el otro día para dentro de 25 días, pues ¿qué hago mientras, no? Me voy a urgencia otra vez. Mira, si tú crees que puedes tener lo que bueno, sea, vemos al niño, vamos a poner el ejemplo que ha puesto antes del niño. Le abrimos la boca, vemos que tiene rojo y que además tiene la placa blanca. Sabemos ya que necesita antibióticos. ¿Qué se hace? Pues tú sabes que tanto en el centro de salud como en el hospital, pero vamos, eso es una simple amigdalitis, no es una infección para irse al hospital, pero sí para ir al centro de salud. Tú dices, mira que mi niño está eso, y te dan la urgencia para el mismo día. O sea que eso, o sea, una cosa que es urgente, ¿no? Y eso no lo va a dejar. Otra cosa es que haya personas que utilizan malos servicios y entonces piden urgentes cuando realmente no lo son, ¿no? No puedes ir de urgencia por un dolor de espalda que llevas ya 3 meses con él, ¿entiendes? Sí, porque un antibiótico no se da sin receta, ¿no? No, gracias a Dios, no, eso no sería una locura, vamos, que eso se pudiera vender sin receta. Desde el punto de vista clínico, doctor Bellón, ¿cuáles son los errores más comunes en el uso de antibióticos que ha observado tanto en pacientes como en profesionales sanitarios? Pues mira, desde tomárselo por su cuenta, sin venir a cuento, o sea, vamos a ver, hay veces que por lo menos tenía fiebre, pero es que hay veces que no. O sea, yo me he encontrado en alguna guardia un hombre que venía tomándose una amoxicilina porque le dolía la espalda. Y cuando le pregunté, pero esto, ¿cómo que quién se la ha mandado? Digo, no, es que como el médico me manda para cuando me duele la garganta, me manda el antibiótico, pues si este dolor de espalda, pues será para lo mismo. Entonces eso no es, ¿no? O sea que eso es un error de decir, yo tengo fiebre y yo me tomo un antibiótico. No, porque si la fiebre es producida por un virus, entonces no, por mucho antibiótico que te tomes, lo único que vas a hacer es provocarte, por una parte, que se haga resistente tu organismo a ese antibiótico, porque tu organismo, en el sentido de que nosotros tenemos montones de bacterias en nuestro intestino, en nuestra piel, en nuestra boca, en todo eso, ¿no? Y entonces, pues esas bacterias, pues
mm, digamos que tú matas con el antibiótico a la mayoría, pero las que tienen una resistencia intrínseca, pues no las matas. Entonces, y el problema de la resistencia es que se pueden transmitir de una bacteria, a otra, incluso de distintas especies. Entonces, pues, te estás haciendo daño tú solo, porque te estás haciendo que tu cuerpo sea capaz de transmitir resistencia a antibióticos que son, digamos, menos lesivos, porque claro, los antibióticos, como todas las medicinas, hay unos que tienen menos efectos secundarios y otros que tienen más efectos secundarios. Entonces, siempre los médicos intentamos utilizar los que tienen menos efectos secundarios y son más potentes en el sentido de matar. Pero, por ejemplo, el primer antibiótico que se descubrió, que fue la penicilina, esa es un antibiótico perfecto para algunas determinadas bacterias, ¿eh? Y sigue siendo perfecto y es fantástico. Ahora, otra cosa es que su espectro, o sea, mata a menos cantidad de bacterias, que también, por cierto, es lo que los médicos tratamos, es teniendo en cuenta la cantidad de bacterias que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, es matar la menos cantidad de especies de bacterias, o sea, de familias de bacterias, y matar las que realmente nos están haciendo daño. Pues esa es otra, o sea, tomarse el antibiótico porque se tiene fiebre, no. Primero vamos al médico, que el médico no viene. Otra, bueno, si el médico te ha dicho, mira, te lo tienes que tomar una semana y cada 8 horas, no significa te lo tomas hasta que se te quite la fiebre, no te lo tomas con las 3 comidas, no, significa que te la tomas cada 8 horas y una semana. ¿Por qué? Porque está demostrado que esa es su dosis y ese es el tiempo que tiene que utilizarla. Hay, por ejemplo, los antibióticos, como la mayoría de los fármacos, pero en concreto los antibióticos, tienen que tener un nivel en sangre, que sea adecuado para matar el bicho. Si resulta que, porque claro, tú te lo tomas, entonces al tomártelo el intestino empieza a absorberlo, y a pasar a sangre. Y entonces por la sangre va al sitio de la infección. Entonces, si resulta que, obviamente, en nuestro riñón habitualmente, y si no el hígado, dicen, esto es un antibiótico y esto no es mío, y empiezas a orinarlo, entonces, claro, los niveles en sangre de ese antibiótico empiezan a descender. Por eso, ¿qué quiere decir? Que si te he dicho cada 8 horas, lo que se intenta que sea cada 8 horas es que el nivel no baje por debajo de lo que ese fármaco mata, de la dosis de la que el fármaco mata bacterias. Es como si tú te dicen, oye, mira, para matar a esta rata hay que darle esto de la rata. Si le das un poquito, no matas la rata. Al revés, a lo mejor eres capaz de hacer que la rata se haga inmune, resistente a ese veneno. Pues lo mismo con esto, ¿no? O sea, si te dicen tanto tiempo y cada tanto tiempo, eso es así, pase lo que pase. Claro, porque es que estoy pensando en un ejemplo gráfico, ¿no? Yo tengo una infección, me mandan para una semana, cuando llevo 3 días me noto que ya no me duele la garganta y que ya no tengo esa irritación y demás y dejo de tomarla. Entiendo que en ese periodo otra vez se reaviva la bacteria, se multiplica otra vez y a lo mejor cuando pasen 7, 8 días me va a obligar a volver a tomar antibióticos, que ya no voy a tener la suficiente cantidad como para combatir la infección que tengo, y entonces se complica la cosa. Puede ir por ahí los tiros más o menos, ¿no? Claro, y es más, o sea, las que pueden quedar, pues es posible que sean sean resistentes de por sí. Yo siempre le hacía un símil a mi paciente. A ver, si tú entras en una casa y la ves llena de ratas, y la ves por allí las ratas, empiezas a echar matarratas. El primer día que tú no ves ratas, no quiere decir que hayas erradicado a todas las ratas. Simplemente ya están más escondidas, más de esas. Pero tú tienes que seguir echando matarratas hasta que tengas la seguridad de que ya no queda ninguna.
Y eso es de lo que se trata con los antibióticos, de matar a todos los microbios que son dañinos para ti, ¿eh? Y para eso está el tiempo y la dosis. ¿Qué impacto real tiene la resistencia bacteriana en las consultas de atención primaria? Mira, son raras, o sea, vamos, la resistencia bacteriana depende. Resistencia bacteriana hay cada vez más porque se están empleando los antibióticos de mucha frecuencia. O sea, por ejemplo, mira, se vuelve resistente los bichos porque se hace un uso excesivo o mal, un uso incorrecto de los antibióticos porque se toman por la cara, porque se autorrecetan, se auto trata el paciente o no completas el tratamiento, como hemos dicho, ¿no? Por otra parte, tenemos un problema, que es la ganadería, ¿no? En ganadería pues, se usa mucho los antibióticos y entonces, pues quieras que no, de una vaca que ha estado tomando antibióticos, nos comemos la carne que es llena de antibióticos, ¿no? Después, en los hospitales, pues el problema que tiene es cuando una persona está mucho tiempo allí, incluso los eh, los visitantes y los cuidadores del paciente y todo eso, pues mira, en cada vez que tú purgas una jeringa para hacer una inyección de un antibiótico, pues tú ves que se hace, se hace un poquito para que salga una gotita para que no haya aire en la aguja. Bueno, esa gotita va al suelo y esa gotita al final acaba siendo un aerosol, digamos, que está en toda la habitación y entonces los hospitales están llenos de antibióticos. Entonces, cualquiera que entre en un hospital y esté mucho tiempo allí, pues al final puede ser que coja infecciones, ¿no? Ujú. Y después, pues bueno, lo que te he dicho, las bacterias que se pasan los genes de resistencia entre ellas, ¿no? Y ya está. ¿Qué riesgos concretos conlleva para un paciente individual el uso inadecuado de antibióticos, más allá del problema global de la resistencia, para el propio paciente? Pues mira, básicamente, que está tomando, o sea, él propiamente se está haciendo, o sea, que sus bacterias sean resistentes y por otra parte se está exponiendo a que los efectos secundarios de ese antibiótico, que sean lo que sea, hay muchos, para el hígado, para el riñón, simplemente para el aparato digestivo, porque el aparato digestivo necesita un montón de bacterias que están allí, ¿no? Que están sobre todo en nuestro intestino grueso. Y esas son necesarias, incluso, fíjate, hay algunas que son necesarias para segregar nuestra vitamina, alguna vitamina, como la vitamina K. Son las bacterias de nuestro intestino las que la provocan, las que la producen. Bueno, pues está haciéndose él que haciéndose daño a sí mismo. De hecho, puede haber alguna enfermedad muy grave, muy, muy grave, ¿eh? Por culpa de haber tomado determinados antibióticos y haberse hecho daño la propia persona. Ujú. ¿Y considera que existe suficiente educación sanitaria en la población que ya lleva un tiempo retirado de las consultas, pero más o menos por la idea que pueda tener sobre cuándo un antibiótico es necesario y cuándo no? ¿Qué mensaje le cree que debería de reforzarse? Pues mira, básicamente el mensaje que debería de reforzarse es que no se puede tomar antibióticos sin que sea prescrito por un médico. Ujú. Sí, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Y desde luego que se complete siempre el tratamiento que te diste el médico, siempre, y después no usarlo para un resfriado, para una gripe o cosas de esas, y bueno, y para determinadas cosas, pues todas las vacunas hay que ponérselas, ¿entiendes? O sea que eso es fundamental y además reduciremos lo que están siendo una verdadera pandemia, que es la resistencia a todos los antibióticos. Y si no todos son a los antibióticos, que tú sabes que para cada enfermedad suele haber un antibiótico que es más eficaz que otro.
Y ahí son, digamos, los que nosotros llamamos de elección para determinada enfermedad, pues de elección para este otro. Eso. Entonces, siempre tenemos el plan B y el plan C incluso, ¿entiendes? Pero hay algunas que ni con plan A, ni con plan B, ni con plan C, o sea que se están haciendo muy resistentes a los antibióticos habitualmente usados para eso, y eso no quiere decir que, bueno, pues tendremos que utilizar otro, sino que muchas veces que ya no quedan antibióticos para tratar esas enfermedades y esas bacterias. O sea, que cuidado, ¿no? Que estamos poniendo en riesgo nuestra vida porque las bacterias no son cualquier cosa para combatirlas. No, 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 y es más, o sea, es que tú fíjate el impacto que está habiendo son de miles de muertes cada año, ¿eh? O sea, miles de personas que han tenido una infección bacteriana, y que resulta que esto se coge y como todo, ¿no? Se hace un hemocultivo, un cultivo de orina, o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces siempre se prueba a ver qué antibióticos son los que matan la bacteria. Tú los ves, si son... El método antiguo era muy bonito, porque tú hacías crecer, digamos, la orina, pues la sembrabas en un sitio y veías a ver dónde crecían microbios, le ponía unos disquitos de antibióticos, y dependiendo del radio sin crecimiento bacteriano que había alrededor de cada disco, pues tú veías a qué antibiótico era más sensible y cuál era menos. Ahora resulta que no, que ahora ya esas son... da igual, o sea, es que no hay antibióticos que maten esas bacterias. Entonces, en todos esos discos verás que las bacterias llegan hasta el propio disco sin que haya ningún problema. Bueno, pues yo creo que está bastante claro y que no lo haya entendido, como se decía antiguamente, tiempo tenido. O sea que vamos a hacer conscientes, vamos a hacer conscientes de que las bacterias están aquí para quedarse y que la mejor forma de combatirlas es no consumir, o sea, antibióticos sin prescripción médica, y cuando nos los prescribe el médico, pues además de consumirlo o de tomarlos, pues hacerlo en el tiempo que nos recomiendan, porque es la única forma de que no haya ningún tipo de problema. No abusemos de ellos, y ya sabemos que para el dolor de espalda un antibiótico no nos sirve de nada. Bueno, doctor Bellón, habíamos reservado un tiempo pequeño para hablar sobre otro asunto. La semana que viene vamos a hablar de los ronquidos, pero vamos a hablar sobre, no tenemos mucho tiempo, o 6 minutos quizás, por ahí, sobre las noticias que hemos conocido, ¿no? Recientemente, donde el gobierno pretende prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. ¿Cómo ve esa medida? A mí me parece perfecta. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, las bebidas energizantes, pero en esa también meto yo Coca-Cola, ¿eh? Ajá. Pues Coca-Cola, Pepsi-Cola, que todas las que llevan cafeína, pues la cafeína para un cerebro que aún no está bien desarrollado, puede ser malo. O sea, ten presente, por ejemplo, mira, una lata de una de las bebidas energizantes, por ejemplo, suele tener unos 80 miligramos de cafeína. Un Uh-huh. cafelito, pues tiene alrededor de 60. Uh-huh. Tú, por la misma razón que tú no le das un café a un niño, no le tienes que dar una bebida energizante de eso. ¿Me entiendes? Independientemente de que encima, además, le estás dando bastante azúcar, le estás dando como, en una lata hay como siete terrones de azúcar, ¿me entiendes? Entonces, pero para un cerebro no bien desarrollado, tú tienes que cuidarlo, y tienes
y tienes que hacer que eso no se tome, y me parece muy bien. Yo he estado escuchando esta mañana en el informativo a preguntas así a gente jóvenes. Evidentemente había quien las defendía y creía que la medida no era buena, porque eso de prohibir, es que es lo que pasa con estas cosas, ¿verdad, doctor? Que todos hemos sido jóvenes y el hecho de prohibirte algo como que te motiva más a buscar su consumo. Y ese joven pues no veía que la prohibición fuera lo mejor, pero claro, después también otra gente que decían que lo usaban sobre todo para estudiar, ¿no? Para no quedarse dormidos y poder estudiar más tiempo. En fin, es que es una situación un tanto complicada, ¿no? Sí, pero bueno, la gente que hace eso suele ser ya más mayorcita, ¿no? Estar en la universidad o estar en el instituto, pero ya mayor de 14, 15, 16 años, ¿no? Incluso así, ¿eh? Siguen siendo, o sea, para los menores de 12 años es mucha cafeína, ¿eh? Y les puede causar desde insomnio, pasando por ansiedad, por problemas así de atención, por ponerle taquicárdicos perdidos, por ese inquieto, irritable, todo eso, ¿entiendes? O sea que eso no tiene sentido. Y después los adolescentes, los mayores de, vamos, ya son de 12 y 18 años, los teenagers, como dicen, ¿no? Pues también le pueden dar eso, ¿no? También le puede dar problemas de sueño. Por ejemplo, incluso yo, que también soy teenager, pues yo me tomo una Coca-Cola o un café después de las 5 de la tarde y no duermo. Entonces, pues, fíjate que mi cerebro ya está más que desarrollado. A un adolescente o a un niño menor de 14, 16 años, darle eso, pues le puede hacer mucho problema. Aparte de que está también el problema de los azúcares, ¿no? Porque habitualmente esas bebidas llevan mucha azúcar. Y si tú das un azúcar simple, como es el azúcar, o sea, lo que nosotros le echamos al café, pues hace que cuando tú te lo tomes sea muy fácilmente absorbible, porque no tiene que romper nada, es un azúcar simple. Entonces se absorbe con mucha rapidez. Si se absorbe con mucha rapidez, obliga al páncreas a trabajar muy rápido, ¿eh? A crear mucha insulina, a meter todo ese azúcar dentro de las células de una forma muy rápida. Y la célula, cuando ya digamos que está un poquito harta de azúcar, pues la convierte en grasa. Y entonces pues es mucho más frecuente que esos niños que toman, esos niños y esos adultos, porque yo he visto ponerse en la mesa comiendo un litro de un refresco con azúcar. Y eso me parece una barbaridad absoluta. Entonces, ese exceso de azúcar tampoco es bueno. O sea, la cafeína no es buena para... Es verdad que te hace, digamos, hacer que el ejercicio pues te canse menos, pero claro, eso es, digamos que, engañar un poquito al cuerpo, ¿no? O sea, puedes engañarlo hasta cierto punto. Puedes engañar hasta decir, bueno, a ver, yo si suelo hacer 10, puedo hacer 15, ¿vale? Y ya está. Pero no te machaques porque te puede dar algo. Y hay gente que incluso lo combina con alcohol. O sea que ya es el disparate absoluto. Doctor Bellón, Sí, no tengo más en tiempo. En el adulto hay que tener cuidado, porque si encima lo metes con alcohol, pues entonces ya por la hipertensión, por la arritmia, por problemas cardíacos, por lo que tú quieras. Muy bien, doctor Bellón, muchas gracias. La semana que viene hablamos de ronquido. Muy bien. Hasta luego. Un saludo. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.